El origen de un pueblo escogido. Todo comenzó con una promesa que cambiaría la historia del mundo. Israel no nació como una nación poderosa, sino como la semilla depositada en el corazón de un hombre, Abraham. Dios lo llamó a dejar su tierra, a abandonar lo seguro y a caminar hacia lo desconocido con una promesa imposible: haré de ti una gran nación. Génesis 12:2. Allí empezó una historia marcada por fe, dolor, luchas y gloria. El pueblo de Israel no es simplemente una nación más en el mapa de la historia. Es un testimonio vivo de que Dios cumple lo que promete. Cada paso de Abraham, cada lágrima de Sara, cada oración de Isaac y cada lucha de Jacob fueron piezas de un plan mayor. De una familia nació un pueblo, y de un pueblo nació un testimonio que desafiaría a imperios, reyes y generaciones enteras. Egipto intentó sofocarlos con esclavitud, pero en el clamor de sus cadenas, Dios escuchó la voz de su pueblo. Y en medio de esa oscuridad, levantó a Moisés, el libertador, quien se convirtió en el portavoz de la voluntad divina. Deja ir a mi pueblo. El éxodo no fue solo un escape, fue un acto de poder celestial que mostró al mundo que Israel no caminaba solo, caminaba con el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Ese inicio nos revela algo más profundo. Israel no fue escogido por su grandeza, sino para mostrar la gloria de Dios en medio de su pequeñez. La pregunta es, ¿qué significa para nosotros, siglos después, ser testigos de esa promesa? El reino y la gloria. Israel pasó de ser nómada a construir un reino. Saúl, el primer rey, mostró las debilidades humanas, pero David, el hombre conforme al corazón de Dios, consolidó la nación. Con él, Israel alcanzó poder, pero fue con Salomón que llegó el esplendor, sabiduría, riqueza y un templo que reflejaba el cielo en la tierra. Allí, el arca reposaba y con ella la presencia de Dios. Pero la gloria no vino sin pruebas. El pueblo comenzó a dividirse. Israel al norte, Judá al sur. Profetas como Isaías, Jeremías y Oseas clamaban: vuelvan al Señor. La infidelidad espiritual, la idolatría y el orgullo abrieron las puertas a la ruina. Babilonia conquistó, destruyó el templo y dispersó al pueblo. Fue el exilio más doloroso, perder la tierra, la libertad y la casa de Dios. Sin embargo, aún en la derrota, la voz divina no se apagó. Los profetas anunciaban esperanza, un remanente volvería, y de ese remanente surgiría el Mesías prometido. Israel aprendió que la grandeza no está en la fuerza militar ni en la riqueza, sino en la fidelidad al Dios que los escogió. Israel conoció la gloria y el dolor. Vio cómo el orgullo derrumba lo que Dios levanta. Y sin embargo, la historia no terminó allí, porque el Dios de Israel nunca rompe su pacto, y lo que parecía ruina era el preludio de una nueva esperanza. El Mesías y la nueva alianza. Israel esperaba un libertador político, alguien que rompiera el yugo romano. Pero Dios envió a su Hijo para algo mayor: liberar al hombre del pecado. El Mesías caminó entre su pueblo, sanó enfermos, abrió los ojos a los ciegos, levantó muertos y anunció el reino de Dios. Muchos lo rechazaron, otros lo siguieron, y el Sanedrín lo condenó. La cruz parecía derrota, pero en realidad fue la mayor victoria. Jesús resucitó, y con su resurrección abrió la puerta de la salvación no solo a Israel, sino a todas las naciones. El pacto se amplió, el mensaje trascendió las fronteras, y lo que nació en Israel se esparció hasta los confines de la tierra. Israel sigue siendo el pueblo del pacto, pero ahora el mensaje es universal. La fe en el Mesías conecta a todos los creyentes con la raíz, el pueblo escogido. Jesús no vino a borrar la historia de Israel, sino a completarla. La pregunta es, ¿estamos viendo ese cumplimiento como parte de nuestro llamado hoy? Israel en la historia moderna. El Holocausto. Millones de judíos perseguidos, un pueblo al borde de la desaparición.
Y como en tiempos antiguos, Dios levantó a su nación. En 1948, después de siglos de dispersión, Israel volvió a nacer como Estado. Este hecho fue más que político, fue profético. Contra toda lógica, un pueblo sin tierra, perseguido por generaciones, volvió a levantar su bandera. Hoy Israel es una nación moderna, fuerte, tecnológica, pero también en constante conflicto. Las mismas tensiones bíblicas permanecen. Jerusalén sigue siendo el corazón de la disputa. El regreso del pueblo a su tierra es un recordatorio de que Dios nunca olvida su pacto. Y al mismo tiempo es una señal para las naciones. La Biblia habla de que Israel será el reloj profético del mundo, un faro que señala los tiempos del fin. Cada guerra, cada tratado, cada levantamiento en esa tierra resuena con ecos de eternidad. Israel está vivo, Israel está de pie, y en medio de la historia moderna, su existencia nos grita que Dios cumple lo que promete. Pero, ¿qué significa esto para nosotros que vivimos en este tiempo? El Israel eterno, ayer, hoy y siempre. El Dios de Israel no cambia. La historia del pueblo de Dios es también nuestra historia. Desde Abraham hasta hoy, Israel sigue siendo el testigo de que la fidelidad de Dios es inquebrantable. Pero la Biblia nos habla de un futuro aún más glorioso, el regreso del Mesías. Jesús prometió que volverá y lo hará en medio de este escenario, Jerusalén. Hoy vemos guerras, divisiones y dolor, pero también vemos señales. Israel sigue siendo el reloj profético. Y cada creyente está llamado a estar atento, a vivir en fe y a no olvidar que el Dios que levantó a su pueblo también sostiene nuestra vida. El llamado es claro, no podemos ser espectadores pasivos, somos parte de esta historia. La fe que nació en Israel nos alcanza hoy. La promesa que comenzó con Abraham sigue viva. Y el futuro glorioso está por cumplirse. Israel es ayer, es hoy y será siempre. Un pueblo escogido, una promesa eterna y una esperanza viva. La pregunta final es, ¿estás listo para ser parte de lo que Dios está haciendo con su pueblo y con el mundo entero? Si quieres seguir reflexionando en la palabra y descubrir cómo Jesús transformó la vida de 10 hombres olvidados por la sociedad, no te pierdas nuestro video sobre los 10 leprosos. Una historia de fe, gratitud y poder divino que seguramente bendecirá tu vida. Haz clic y acompáñanos en esta nueva enseñanza. Te invito a dejar tu comentario, darle like y compartir este video para que más personas conozcan la grandeza del pueblo de Dios y su fidelidad eterna. Dios te bendiga.